Instituto de Estudios Peruanos ha emitido o ha desarrollado un estudio, una encuesta en la que hace varias preguntas a la gente consultada. Por ejemplo, les consulta sobre la situación de la democracia en el país. Un 80% de los peruanos encuestados considera una insatisfacción con la forma como la democracia funciona en el Perú. De ese grupo, por ejemplo, de los encuestados, un 50% expresó estar insatisfecho en cómo funciona, cómo está el sistema democrático, y un 30% se mostró muy insatisfecho al respecto. También hay otras cifras, como por ejemplo el hecho de que el 71% de las personas encuestadas considera su desacuerdo por la manera como es que Dina Boluarte llegó a la presidencia. No están de acuerdo que ella haya asumido la presidencia, por más que sea una transición constitucional, al haber sido la vicepresidenta del vacado Pedro Castillo y hoy detenido. Pero además hay una importante cifra que es importante poder conversarla en estos momentos con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, que el 83%, y esto que lo escuchen los congresistas, que entiendan bien lo que indiqué hace unos instantes, no solo aquellos que están movilizándose, protestando, piden adelanto de elecciones. Ellos además tienen otras demandas de por medio. Pero más del 80% de la población, según encuestas desarrolladas desde hace varios meses atrás, consideran necesaria, urgente, un adelanto de elecciones. La gente que no se está movilizando, que no está protestando, hay muchos que consideran necesaria la convocatoria a unas nuevas elecciones generales. Y el 83% está de acuerdo, según la encuesta de IEP, con este escenario que tendría que darse. ¿Cuándo? ¿En 4 meses, 6 meses, en un año? Ese es el debate que responsablemente debe llevar adelante el Parlamento de nuestro país. Patricia Zárate, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, exitosa. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Por favor, explícanos un poco este escenario de encuestas que nos están mostrando en esos instantes y que nos grafica situaciones bastante dispares respecto a la sensación del país. Por ejemplo, hay muchos que consideran que no están de acuerdo con la asunción al cargo de Dina Boluarte. Hay otro grupo que considera que estaríamos mejor con ella aún en la presidencia hasta el 2026. Y hay otro grupo que dice que se vayan todos, que ha sido al unísono el pedido, creo que de gran parte de las personas encuestadas por IEP. Sí, nosotros hicimos una encuesta en noviembre, preguntando si es que finalmente el Congreso vacaba al presidente Castillo, prefería adelanto de elecciones. Entonces, me acuerdo que esa cifra fue del 87%. Pensamos que no iba a suceder esto, en realidad no sabemos, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta por qué el expresidente Castillo hizo su autogolpe, pero la idea estaba presente en todos. Si sacaban a Pedro Castillo de la presidencia, la gente no quería otra cosa más que elecciones. Pero creo que más allá del tema de la presidenta Boluarte, también tiene que ver por el hecho de que si se queda ella, se queda el Congreso. Y el Congreso es la entidad, la institución que cuenta con la menor aprobación de todas las, en general, ¿no? De todas las, de varias instituciones a las que les hemos hecho la pregunta, el Congreso sigue siendo la que cuenta con mucho menor aprobación. Entonces, como que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Con esta vacancia. Bueno, no, en realidad el Congreso tuvo que vacar a Castillo, no le quedó otra manera. Creo que la gente no es consciente de que, o sea, si hubiera sido una vacancia por el tema de lo que propuso el congresista Málaga, quizá no hubiera sido vacado, o si salía esa vacancia, la gente hubiera estado pensando que era un golpe del Congreso, ¿no? Pero lo que hizo el presidente Castillo fue un golpe de Estado. Entonces, ante eso, no había más remedio Que vacarlo. que vacarlo. Claro, era la salida No había inminente. más remedio. Pero varias regiones en los últimos días, Patricia, terminaron estalladas en protesta. Ya sabemos el escenario que en estos momentos aún nos está costando restablecer, el tema de la paz social en una situación de tensa calma, valgan verdades. Pero un adelanto de elecciones, como grafica el 83% de la población en la encuesta que han desarrollado ustedes recientemente, implica ¿qué?
Adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego, adelanto de elecciones con reformas, adelanto de elecciones hasta 2024, como planteó en su momento la presidenta Boluarte, adelanto de elecciones 2023 en 4 meses. ¿Qué es lo que siente, lo que perciben ustedes como empresa encuestadora de la perspectiva de la población con el futuro escenario electoral? A ver, yo creo que la población está harta y el tema de la crisis ahorita que, o sea, no es una crisis ahorita y es un tema pendiente que tenemos de muchas fracturas sociales, fracturas económicas y desigualdad, en fin, todo eso también Exitosa. creo que ha tenido que ver con el tema también de la insatisfacción con la democracia, porque la gente piensa que la democracia podría ayudar a mejorar esto y no lo está haciendo, porque la democracia no puede por sí sola, no tiene un Estado fuerte que pueda ayudarle en esa política, ¿no? Pero más allá de esto, nosotros no hemos preguntado porque en realidad cuando hicimos el cuestionario, lo tuvimos que cambiar. Nosotros íbamos a hacer otro cuestionario, pero el presidente dio el golpe de Estado. Sobre la hora tuvimos que cambiar el cuestionario y se empezó a hacer el 9 de diciembre, cuando todavía ni siquiera la presidenta había dicho que iba a convocar elecciones. Entonces, ha sido muy fuerte el tema, mucha la molestia. La salida constitucional era que la presidenta se quedara en reemplazo del expresidente Castillo, y como usted bien dice, no ha habido un respeto por esa salida constitucional y la situación es de emergencia. Yo creo que la gente más quiere lo más pronto posible un adelanto de elecciones. Ahora, el tema de las reformas no creo que le preocupe tanto a la mayoría porque van a pensar, incluso yo lo pienso también, ¿no? O sea, no necesariamente las reformas han hecho que los partidos políticos sean más representativos. No es que ahorita nomás se hable de reformas, desde el 2000 se han ido haciendo pequeñas reformas. Yo me gusta mucho el tema de la paridad, pero otro tipo de reformas más nos han enredado, más han hecho que los plazos sean más largos, ponen las hojas de vida y realmente eso no discrimina que haya buenos o malos candidatos. Eso es En fin, cierto. hay demasiadas reglas, demasiadas reglas. Cuando hay un respeto por la norma, no se necesita normar todo. O sea, y creo que, o sea, habría que discutir mucho más hasta qué punto las reformas electorales van a ayudar o la reforma política va a ayudar a mejorar las, la performance de los políticos, la representación Exitosa. de los políticos. Entonces creo que la gente más bien, y sabiamente también, porque dirá, ¿quién va a hacer la reforma? Los mismos congresistas en los que yo no creo. O sea, ¿cómo va a ser este proceso? Esto se va a alargar y da pie además a que también algunos grupos también empiezan a hablar de asamblea constituyente e igual, ¿no? En un momento donde hay un caos, donde todos creo que son un poco egoístas en el ¿Ya? Congreso, ¿no? Tanto los de izquierda como que piden la Asamblea Constituyente o si no, no hay nada, y los de la derecha que piden bicameralidad u otras cosas que la gente no quiere. Sí, Constantemente hemos hecho encuestas sobre eso y no sobre quieren. eso, por favor, Patricia, danos más cifras. Es cierto lo que mencionas. La gente quiere que este Congreso se vaya. Si se puede ir mañana, que se vaya mañana. Se pueden convocar elecciones el próximo martes antes de Navidad, que lo hagan. La gente quiere eso. No va a medir las consecuencias de a quienes van a elegir con las mismas reglas de juego que tenemos en estos momentos, porque hay una sensación de hartazgo ya insostenible sobre la clase política que tenemos, Exacto. pero que desgraciadamente nosotros le hemos puesto en el poder, desgraciadamente. Sin embargo, cuando se habla de esa condición que pone la izquierda sobre todo, en el Parlamento para no aprobar adelanto de elecciones, en los plazos que puedan ser posibles aprobados, y ellos mencionan, si no hay reforma, si no hay referéndum, si no hay asamblea constituyente, no aprobamos nada, porque el pueblo exige asamblea constituyente. Ha sido la retórica en el último debate de la semana que pasó. Hay grupos que están manifestándose Ah, y piden justamente que se hagan adelanto de elecciones, que cierren el Congreso, que renuncie Dina Boluarte y asamblea constituyente. El tema de la asamblea constituyente, ¿cómo se ha medido en la sensación de la población desde el Instituto de Estudios Peruanos? nosotros, o sea, hay gente, nosotros medíamos qué cambios se podrían hacer a la Constitución, ¿no? Si era a quienes no querían cambiarla, que era como un Exitosa. 30%, perdón, un 20% que no quería cambiar nada, los que querían cambiar algunas cosas y los que querían cambiar toda la Constitución. En realidad no es la mayoría la que pide un cambio de Constitución o no pedía en todo caso.
creo que queda pendiente ahora, dada la discusión que se está dando, quienes quieren una asamblea constituyente. Pero es lo mismo que piden también los que no quieren que Dina Boluarte se quede hasta el 2026, ¿no? Como bien dices, no están pensando en las consecuencias de no hacer unas mínimas reformas. No digo que no, o sea, que no sea bueno hacerlas, hay que hacerlas, pero dada la emergencia, para calmar las aguas hay que poner una fecha, ¿no? Una fecha y decir, miren, antes no se puede, porque ¿qué va a pasar? O sea, va a ser una anarquía total. Pero en el caso de la Asamblea Constituyente, ahí hay como una especie de confusión, ¿no? Porque cuando nosotros hicimos una última encuesta, no recuerdo exactamente las cifras, pero la mayoría de personas pensaba que con una asamblea constituyente iba a mejorar iba a tener ingresos, servicios básicos, una serie de mejoras que tienen pendientes, pero que no la va a resolver una nueva constitución necesariamente. La gente izquierda cree que es así, pero no sé si incluso ni siquiera está mirando la experiencia chilena, eh, y todo lo que ha pasado y que la gente ha votado masivamente por rechazar la nueva constitución que han planteado los constituyentes de ahí. Entonces creo que es un poco irresponsable en este momento jalar el agua de tal Ya. manera para presionar, ¿no? Porque saben además que es su última oportunidad de hacer esto, porque ya no van a estar no van a tener un parlamento que o sea, no creo que tengan un parlamento con tanta gente Claro, izquierda. Entonces, Patricia, en el tema de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, tengo aquí el archivo del pasado 30 de mayo de este año, ya hace cuántos, 7 meses casi, en la que mencionas, bueno, básicamente tú mencionas que el 47% de peruanos está a favor de una Asamblea Constituyente. Esa es una importante cifra. O sea, que necesita y sí, merece ser escuchada. No la podemos invisibilizar y menos minimizar como se pretende hacer dentro del Parlamento. no. No, es como el periodo de elecciones. O sea, creo que la gente no tiene idea o no, o sea, ¿cómo te digo? No hay mucha cultura nuestra para el tema de la democracia representativa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante y es importante medirlo ahora, ¿no? Ahora que la gente está movilizada, ahora la gente que está viendo, discutiendo el tema de interés en la política, por ejemplo, no ha cambiado. No ha cambiado. La gente sigue igual de poco interesada como estaba hace medio año. Eso no ha variado. Es más, quienes protestan no son los más interesados en la política, son los menos interesados en la política. Entonces, creo que hay un desconocimiento también de lo que puede implicar una asamblea constituyente, los procesos, quiénes van a ser elegidos, porque así como hay una crisis de representación ahorita con el Congreso, también va a haber un problema de representación de quién salga en la asamblea. Yo no digo que no sea una demanda de un grupo de personas importante, Sí. pero creo que amarrar el adelanto de elecciones a este tema sí es un problema, ¿no? Y genera más estallido social. En el tema de democracia, que también hacen la encuesta ustedes, ¿cuál es la lectura que tienen? Que el 80% considera que, por ejemplo, tenemos una democracia bastante frágil. No lo ponen en esas condiciones, pero es la interpretación literal que la hago. Que tenemos una democracia muy frágil, que me da poca o nula satisfacción como ciudadano. ¿Por qué es importante hablar del aspecto de democracia, más allá del término conceptual del mismo? Sí, porque una cosa es preguntar por el apoyo a la democracia que incluso, o sea, como forma de gobierno ideal, digamos, ¿no? O sea, que no aplicada, solo forma de gobierno ideal. Allí, incluso Perú está entre los países que tienen un menor apoyo a la democracia, pero en el grado de insatisfacción somos los que estamos muy por abajo, ¿no? Con respecto a otros países de América Latina, como hemos mostrado, gracias a los datos del barómetro, nosotros podemos tener esa serie a lo largo de los años y comparativa. Entonces, Perú siempre ha estado en los niveles más bajos y ahora en el 2021 fue la última medición del barómetro. Nosotros este año hemos hecho 2 mediciones y ahora está en 17%. Entonces, lo que quiere decir, yo como retomando un poco lo que dije al inicio, creo que también había mucha expectativa con el tema de la democracia, eh, como si la democracia nos pudiera dar más igualdad, mejores condiciones de vida,
Y la democracia por sí sola no puede actuar, ¿no? O sea, necesita a los partidos, necesita a la sociedad y sobre todo necesita un Estado que funcione, que ayude a esa redistribución que debe haber, a mejorar las condiciones de vida de grupos de personas que han estado por años, por décadas en malas condiciones. Entonces, creo que la democracia requiere de un Estado fuerte y lamentablemente no lo tenemos. Entonces, creo que ahí viene la insatisfacción que es que realmente es muy alta, ¿no? Ya, ¿y la gente percibe esos términos de la democracia como tal? Porque podría ser comparable incluso la exigencia que se hace sobre el tema de la Asamblea Constituyente, que se considera que una Exitosa. Asamblea Constituyente, una nueva constitución, va a acabar con la corrupción, va a acabar con el tema de entrega de recursos estratégicos del país a empresas privadas y que el gobierno, el Estado puede ser un mejor empresario que la propia empresa privada. Se considera así, que con el tema de con la nueva constitución vamos a mejorar en la calidad educativa, en los nivel de equipamiento de infraestructuras hospitalarias. Se considera que la nueva constitución hará esto posible. Un tema de democracia, ¿cómo podría influir muchísimo en los estándares de vida de la población? Se requieren, o sea, a ver, la democracia no, como dije, o sea, es un concepto que uno puede usarlo de una u otra manera, pero que uno quiere verlo aplicado, ¿no? Desde como ciudadano, ciudadana, uno dice, bueno, hay democracia, deberíamos ser iguales ante la ley, que no lo somos. En otra encuesta de desigualdad que hicimos, 83% decía que el acceso a la justicia era muy desigual o desigual. Entonces, creo que la democracia también, o sea, te plantea una meta a la que llegar. Lamentablemente, los actores que harían posible llegar a esa meta están muy mal, ¿no? Que son los partidos, el Estado, la propia sociedad civil, y además estamos inmersos en una economía que crece cada vez más, una economía ilícita, que incluso tiene varias zonas del país bajo su mando, ¿no? O sea, lo que es la minería ilegal, lo que es el narcotráfico, lo que es la tala, la trata. Hay una serie de economías subterráneas que ya no solo somos informales, sino que buena parte del país está metido en temas de economía ilegal. En ese contexto es bien difícil poder tener una representación en positivo, ¿no? Ujú. Que lamentablemente siempre estamos en negativo. Carlos Meléndez siempre habla de este tema, ¿no? Siempre nuestra negación es el antifujimorismo, el anticastillismo, el anti todo. El Y anti del que se presenta en el lamentablemente, poder. Siempre, siempre pondremos el anti a algo que se pueda tener frente a nosotros. Para terminar, Patricia, por favor, entiendo que una encuesta es una radiografía del momento, es una foto del momento, pero sobre esa foto debes tomar decisiones. Sobre esa foto tienes que apuntalar tus acciones si estás en el poder. Con lo que se obtuvo en esas respuestas que han publicado ustedes recientemente, ¿qué cosa tendría que pasar o qué cosa tendrían que hacer los políticos, quienes están en el Ejecutivo y quienes están en el Legislativo, para que esa situación pueda superarse en el país, con la radiografía que tienen del momento? a ver, un tema, para empezar, el tema urgente es detener el abuso o el uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. ¿No? O sea, si bien las Fuerzas Armadas, y eso sale hoy día en la República, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen una aprobación en positivo a diferencia de otras instituciones, eh, son más desaprobadas en el sur, ¿no? Ujú. Sobre todo las Fuerzas Armadas. Y hemos visto y eso ha sido, y esa medición ha sido antes de todos los excesos, ha sido durante los excesos que ha habido, ¿no? O sea, no se puede disparar a una persona, ni se puede tirar un gas lacrimógeno a la cabeza de alguien. Entonces, creo que lo urgente es parar ese tema y dar señales de que estamos bajo un gobierno civil y no Ujú. dejar que las Fuerzas Armadas sean deliberantes, porque no lo son, se portaron muy bien con lo del golpe, pero deberían, con el golpe del señor Castillo, pero deberían mantener ese nivel, ¿no? De no ser deliberantes en un sistema democrático. Eso es lo más urgente. Y lo otro es el tema electoral. Creo que el Congreso debe dar señales y el Ejecutivo de que sí se quieren ir. Sé que no va a ser lo mejor. Hay gente que dice que
que es mejor que se queden hasta el 2026 para que sean todas las reformas que quieren hacer, pero este Congreso ha enterrado más de 70 proyectos de reforma política, o sea que no sé qué se espera de reforma de este Congreso y además la bicameralidad. Pues, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero la gente no lo quiere y lo ha dicho en referéndum. Eso ya es culpa del expresidente Vizcarra, que puso eso a referéndum en venganza por el Congreso. Y tampoco se pueden reelegir los representantes subnacionales. O sea, todo, está mal todo, ¿no? O sea, eso debería cambiar, pero no va a cambiar en el momento. Ahorita, como están las cosas, creo que una calma viene por plantear un escenario de elecciones adelantadas. Ahora al 2024, al 2023, no lo sé, yo creo que lo más importante es hacerlo pronto, lo más pronto posible, o sea, para plantearle a las personas, no decirles ya, nos vamos a ir en tal momento. Poner Pero una fecha. esos mismos congresistas que se tomaron el selfie ahí o la foto contentos haciendo un ciclo de este tipo, no sé, una foto espantosa, ellos mismos deberían ser un poquito más humildes y someterse también a este examen, ¿no? Bien, Patricia Zárate, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenos Hasta luego. días.